Bueno, bienvenidos a la sesión del 24 de septiembre del 2020. La vez pasada mencionamos estas propiedades estas propiedades que están aquí de la integral. Y pues a mí siempre me ha gustado mucho la parte geométrica detrás de los conceptos. Entonces, pues vamos a ver cómo podemos visualizar estas propiedades que tenemos aquí. Entonces, y algunas otras propiedades. Entonces, por ejemplo, para hacer las cosas sencillas, sí voy a suponer que las funciones que manejo aquí son continuas y son todas no negativas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una función no negativa, f, continua, y lo que pretendo hacer es integrar desde el punto A hasta el punto A, o sea, al mismo punto. La función en A, ojo, sí está definida. Sí, yo sé exactamente cuánto vale la función f en A. Es un número, es algún número. Entonces, pues esto se trata de un rectángulo degenerado, como le hemos venido llamando, porque pues, es un rectángulo que sí tiene altura, pero la base de este rectángulo tiene ancho cero. Entonces la integral me da cero. Y a esto nos referimos nosotros coloquialmente como que el área debajo de un punto es cero. Aquí pues tengo la gráfica también de una función f y quiero tomar ahora el caso particular que la constante es 2, entonces quiero considerar la función 2 veces f de x, que ustedes, aquí está f, esta es la gráfica de f, y esta que está acá arriba es la gráfica de 2f, que pues, se parece mucho a la gráfica de f, pero pues, lo único que hicimos fue duplicar, ¿no? O sea, así como acá dibujamos aquí una recta, en cada punto dibujamos una recta vertical y ahora medimos cuánto vale este segmento de aquí y lo duplicamos, o sea, sobre este segmento ponemos otro segmento exactamente de la misma longitud, o sea, hasta acá. Y eso lo hacemos en todos los puntos del intervalo AB. Entonces, de esa manera obtenemos la función 2 veces f de x. Pues lo que nos dice este resultado de acá es que la integral, o sea, la integral de esta función de 2f de x, o el área bajo esta curva, es el área bajo la curva azul, simplemente multiplicado en este caso por 2. Pasemos al caso C. Aquí otra vez tengo una función que es g, que es esta de aquí,
Esta es la función g. Y para hacerme las cosas sencillas, pues voy a pensar que la función f es constante, es esta de aquí. Esta es f. ¿Por qué? Porque pues, en general es difícil construir o dibujar la suma de dos funciones, porque tenemos que seguir un procedimiento más o menos como que el que describí acá. Pero en cada punto tengo que tomar la altura de f y la altura de g y sumar. Y pues eso se vuelve muy tedioso si tengo muchos puntos. Pero aquí como la f es muy sencilla, pues en cada punto, por ejemplo, en este punto que tengo acá, pues a la gráfica de g le agrego esta cantidad constante, la altura de la función f, ¿no? Le agrego esa altura aquí. Y si voy a otro punto, pues hago exactamente lo mismo, trazo mi recta vertical y después en este punto, que es el donde está y igual a g de x, le agrego este mismo valor. Y entonces obtengo yo la gráfica de f más g. Pues lo que nos dice este resultado es que la integral, o sea, el área bajo esta curva, de la curva f más g, es igual al área bajo la curva gris más el área bajo la función constante en este caso. Pero eso es cierto, aunque f y g sean más arbitrarias, pero para ilustrarlo, para verlo, pues resulta conveniente tomar una f muy simple aquí. Aquí tenemos otra propiedad interesante. Aquí tenemos un intervalo que se extiende desde A hasta C. Y entonces, pues yo quiero calcular la integral desde el punto inicial, que es A, hasta el punto final, que es C. ¿Y cómo lo hago? Pues tomo aquí un punto intermedio B. Entonces, ese punto B pues me define esta línea que tengo aquí, vertical. Y entonces tengo aquí dos problemas. El problema de integrar a f sobre el intervalo AB y luego el problema de integrar a f sobre el intervalo BC. Pues resulta que la integral desde A hasta C es exactamente la integral de A a B de f más la integral de B a C de f. Y esta se conoce como la propiedad aditiva para las integrales definidas. ¿Sí? Que sumando esta área gris con esta área azul, obtengo el área bajo la gráfica de esta función f. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos una función continua, que es esta línea azul que tengo aquí, que es la función f. Y estoy mostrando ahí, pues, una banda tengo aquí. Y esta banda es tal, la banda está formada por esta línea horizontal, que está aquí donde dice min f, y luego acá tengo otra línea horizontal donde dice max f, y en esta banda está comprendida la gráfica de la función. Sí, esto es más o menos lo que nosotros hemos venido llamando aquí al número m mayúscula y acá abajo el número m minúscula. O sea, m minúscula es
un número que es menor o igual que f de x y es menor o igual que m mayúscula para toda x en AB. Estas que se usan aquí, el mínimo y el máximo, pues son las m's óptimas que se pueden tomar aquí. Sí, son las óptimas que se pueden tomar. Pero pues, para poder tomar estas óptimas, pues necesitamos realizar un análisis cuidadoso de la función f. Necesitamos encontrar el mínimo de f y el máximo de f. Y eso en general, pues es complicado, no es tan fácil. Por ejemplo, para una función como esta que está aquí, no es tan fácil encontrar el mínimo que se alcanza en este punto y el máximo que se alcanza en este otro punto. Pero bueno, lo que nos dice este resultado es que ahora la integral bajo esta curva es mayor o igual que el área de este rectángulo que está aquí inscrito, digamos. Pero a su vez el área bajo esta curva es menor que el área del rectángulo circunscrito, ¿no? Entonces, esta es la desigualdad que generalmente nos referimos a ella como desigualdad mínimo-máximo. Y finalmente tenemos aquí un dibujo de dos funciones, la función g, que es esta gris que está aquí, y tenemos esta otra función continua f. Y sabemos que para todos los puntos en el intervalo AB, f es mayor o igual que g, o sea, f, la gráfica de f está por encima de la gráfica de g. Entonces, podemos también concluir que el área bajo la curva azul es mayor o igual que el área bajo esta curva gris. Entonces, a mí me parece que esto no es ninguna demostración, no es ninguna prueba, pero sí creo que es un argumento bastante convincente. Y déjenme regresar aquí, por ejemplo, a esta propiedad aquí, que no estaba ilustrada, pero pues que no hace falta porque pues yo pienso que esta propiedad de aquí es una simple consecuencia de esta otra. Porque, ¿qué pasa si aquí en la propiedad 2 yo tomo como g, voy a tomar como g de x a la función idénticamente 0. Entonces, y voy a suponer que f es mayor que g. O sea, voy a suponer esto que dice acá para toda x en el intervalo. O sea, es un caso particular a b. O sea, es un caso particular. Es un caso particular que esta g que está aquí, pues decido tomarla como la función idénticamente 0, ¿sí? Esa es la g. Entonces, este teorema me dice pues, que la integral de a b de f de x, entonces, de x,
pues es mayor o igual que la integral de a a b, y en este caso g es la constante 0 de x. Pero pues esta última integral, puedo sacar la constante fuera del intervalo y me queda la integral desde a hasta b de dx. Pero pues eso sabemos que es 0 por la longitud del intervalo, por b menos a. Y eso es 0. Entonces, efectivamente, obtenemos lo que se menciona aquí, que si f es mayor o igual que 0 para toda x en el intervalo, entonces la integral tiene la misma propiedad, también es mayor, es no negativa. O sea, si una función es no negativa para toda x en un intervalo, y sí es importante esto, ¿no? De que sea para toda x. Entonces, la integral también es no negativa. Bueno, aquí tenemos esta que les mencioné hace un momento, como la propiedad mínimo-máximo, ¿no? O sea, aquí la integral, si f siempre es mayor o igual que m minúscula y siempre es mayor o igual que m mayúscula, entonces la integral la podemos acotar por abajo, por este valor, m minúscula por b menos a, y por arriba la podemos acotar la integral por m mayúscula por b menos a. Y pues resulta conveniente, si es que es posible, escoger m y m mayúscula, sí, escoger pues de la mejor manera. Que hace rato yo a esto me refería de manera óptima, ¿no? Quiero escoger m minúscula, si puedo, claro, si puedo, quiero tomar esta m minúscula como el mínimo de la función f y m mayúscula la quiero tomar, si es que puedo, como el máximo de la función f para las x que están en el intervalo AB. Y esto lo digo porque pues, quiero considerar este ejemplo que quedó pendiente la vez pasada. Tenemos la función x sobre x cuadrada más 1 en el intervalo de 0.5 a 3. Entonces, vamos a ver. O sea, lo que quiero es, aunque no dice aquí ninguna cosa, quiero establecer estas cotas que tengo aquí. O sea, para la integral de esta función, quiero encontrar esta m mayúscula que tengo acá y esta m minúscula, porque lo demás ya lo tengo. O sea, aquí están a y b. A es 0.5 y b es 3. Entonces, lo único que me falta aquí pues, es ver si puedo encontrar esta m mayúscula y esta m minúscula de la mejor manera posible. Eso lo que va a querer decir es pues, que me acuerde yo de cómo se encuentran mínimos y máximos de una función. Aquí está mi función. F de x, que es x cuadrada, x sobre x cuadrada más 1, y aquí está mi intervalo de interés, que es el 0.5 a 3. Pues para encontrar mínimos y máximos, pues procedo a derivar.
En este caso, pues es más o menos fácil porque es 1 sobre x cuadrada más 1 por la derivada de x, que es 1, y luego es más x por la derivada de 1 sobre x cuadrada más 1. O sea, estoy tratando a f como un producto, ¿verdad? Nada más para que quede claro, estoy pensando que tengo un producto así. Aquí estoy pensando f así. Digo, lo puedo hacer como yo quiera, pero lo estoy pensando como este producto de aquí. Entonces va a ser esta función, que es 1 sobre x cuadrada, por la derivada de x, que es 1. Y luego va a ser x por la derivada de esto, pero la derivada de 1 sobre x cuadrada más 1 es menos 2x sobre x cuadrada más 1 al cuadrado. Entonces, por eso me va a quedar aquí este signo menos, y el menos 2x que tengo acá arriba se combina con esta x para darme un menos 2x cuadrado. Bueno, pues ahora trato de simplificar esta expresión un poco, pongo todo sobre este común denominador, x cuadrada más 1 al cuadrado, entonces aquí tengo que multiplicar por x cuadrada más 1, menos 2x cuadrada, y pues queda 1 menos x cuadrada sobre x cuadrada más 1 al cuadrado. Y esto, pues para encontrar mínimos y máximos, pues lo tengo que igualar a 0. Y en este caso, pues es muy fácil. Para que esto se anule, tengo que el numerador se tiene que anular, y ese se va a anular exactamente cuando x es menos 1 o cuando x es 1. Ahora, tengo que recordar que el intervalo de interés es el punto 53. Entonces, pues este valor que tengo acá de menos 1, pues en realidad no me interesa, porque está fuera del intervalo 0.5,3. Pero este sí está dentro del intervalo. Y no es muy difícil convencerse que en x igual a 1 tenemos un máximo. Entonces, pues ya estoy listo para encontrar m y m mayúscula. Porque lo que voy a tener que hacer es una tabla para mi función que aquí está mi tabla. En esta tabla que pongo, pues pongo el extremo izquierdo, que era 0.5. Pongo el punto donde digo que hay un máximo, que es 1, y pongo el extremo derecho, que es 3. Y para estos tres valores que tengo aquí, pues calculo el valor de la función y encuentro que son punto 4, punto 5 y punto 3. Entonces, aquí ya puedo extraer yo tanto m mayúscula como m minúscula. Pues m mayúscula es el mayor de todos que tengo aquí, que es 0.5, y m minúscula es el menor de los que tengo aquí, es 0.3. Y entonces ya acabé. Ya puedo ir a mi desigualdad para la integral. Aquí está mi integral. Aquí está mi integral. Aquí está lo que les decía, la longitud del intervalo, 3 menos 0.5.
y aquí está el máximo, que es 0.5. Y por el otro lado, aquí tengo otra vez la longitud del intervalo, pero ahora el mínimo, que es 0.3. Y haciendo estas operaciones, pues aquí obtengo 0.75 para la cota inferior y obtengo 1.25 para la cota superior. ¿Sí? Y en este caso, como sí me basé en los mínimos y máximos de la función, pues estas cotas son justas. Son justas o sea, no, sí, bueno. Y bueno, nada más arriba tenía yo una gráfica de la función. Pues siempre también es bueno graficar las cosas. Aquí está, a ver, lo voy a hacer un poco más grande. Aquí está la gráfica de mi función f sobre el intervalo 0.5 hasta 3. Aquí ven que efectivamente toma el valor 0.4 en el extremo izquierdo, que toma el valor 0.3 en el extremo derecho y que toma en 1 que está aquí toma el valor 0.5. Entonces tengo este rectángulo, a ver si lo puedo dibujar más o menos bien. Este va a ser parte de mi rectángulo inscrito. Vamos que déjenme dibujar aquí una recta vertical, a ver si puedo. Aquí está mi rectángulo inscrito, que tiene área creo que 0.75. Y por otro lado tengo más o menos este otro rectángulo, que es el rectángulo circunscrito, y que creo que tiene área 1.25, ¿no? Y entonces lo que a mí me interesa, que es el área bajo esta curva, pues efectivamente está comprendida entre este valor y este otro que tengo acá. A ver. Entonces, ya cumplí con mostrarles este ejemplo de acá. Espero que haya quedado claro. Y aquí nada más quiero hacer un comentario personal. Para mí, el método de los límites de las sumas de Riemann pues es un método muy elegante, es un método muy bonito, como dice aquí, muy atractivo. Pero pues lo que sucede, y eso es con mucha frecuencia, es que son contados y determinados los casos en que los límites de estas sumas los podemos nosotros evaluar. Y para muestra un botón, una función tan simple como la función raíz cuadrada de x para x en el intervalo 1, 4. Bueno, pues si la tratamos de resolver por suma de Riemann, pues tengo que, si voy a usar sumas de Riemann del lado derecho, pues tengo que usar esta fórmula, ¿no? F de A más K por delta X por delta X, donde delta X es el ancho de los subintervalos, que en este caso son 4 menos 1, que es 3 sobre n, y los extremos del intervalo pues, son 1 y 4. Entonces, aquí al escribir esto, A es 1 aquí, delta X es 3 sobre n, y esta delta X también es 3 sobre n, este 3 sobre n lo saco fuera de la suma,
porque no depende. Bueno, aquí, pues, perdón, está mal, ¿verdad? La suma no es, perdón, la suma no es sobre I. Eso es un error que tengo ahí. Perdón, debe ser, lo voy a escribir aquí grande. La suma debe de ser, en todas estas expresiones que puse aquí, obviamente la suma no es, el índice es K, no es I. ¿Sí? Sí, o sea, aquí no es I, aquí tampoco no es I, no es I aquí, en ninguno de estos, es sobre K. La suma va desde K igual a 1, de K igual a 1 hasta N de esto. Pero pues, la función F de este argumento pues, es la raíz cuadrada de este argumento. Entonces tengo que poner aquí la raíz cuadrada de 1 más K por 3 sobre N. Y pues si a mí me dan una N particular, pues con la ayuda de una calculadora, pues puedo intentar calcular el valor de esto, sí, pero es para una N particular. O sea, para una N particular, que me digan, pues, una N modesta, ¿verdad? Porque no estoy pensando en N igual a 100 o N igual a 1000. Estoy pensando en una N modesta como N igual a 4. Pues sí, con una ayuda de una computadora o de una calculadora o de algún otro aparato puedo calcular el valor de esta suma. Pero pues realmente eso no es lo que interesa. Lo que interesa es el límite de esta suma de Riemann cuando n se hace arbitrariamente grande. Y aquí estoy en graves problemas, porque esta suma abierta que tengo aquí, sí, porque esta es una suma que, pues, más o menos lo que dice es lo que ya hemos visto al principio, ¿no? Es una suma de 1 más 3 para acá igual a 1, ¿no? Luego, 1 más 2 por 3 sobre n. Y así me tengo que seguir hasta el último, ¿no? 1 más, y el último, pues cuando k es n, va a ser n por 3 sobre n, pues va a ser 3. Esta es una suma abierta por estos puntos suspensivos que tengo acá. Yo lo que quiero es una fórmula cerrada para esto, para poder tomar el límite. Pero esa fórmula cerrada, pues la desconozco completamente. Entonces, pues yo definitivamente tengo que confesar que yo no sé cómo calcular este límite, ¿no? No sé cómo hacerle. No tengo la menor idea de cómo calcular este límite. Entonces, por esa razón tenemos que buscar otras formas de resolver este problema. Bueno, vamos a dejarlo por esta sesión. Gracias por su atención.